En la última clase, estuvimos viendo la introducción sobre el tema de polímeros. Quedamos pendientes con iniciar el ejemplo. Se le escucha bien bajito, Lit. ¿Y ahora? Ahora mejor. Bueno, te vamos a realizar una jerarquía de herencia que va a tener la clase empleado. Esta tiene el atributo nombre y tiene un método abstracto que es el de calcular salario. Entonces, por eso, como tiene este método abstracto, la clase debe de ser declarada como abstracta. De esta sería la superclase. Y vamos a tener las subclases o clases hijas, empleado asalariado, que tiene su atributo salario mensual, empleado por hora. Tiene los atributos horas trabajadas y pago por hora. El empleado por comisión tiene las ventas realizadas y el porcentaje de comisión como atributo. Y también, bueno, ahí le vamos a ir extendiendo otra subclase, creo que es al empleado por comisión. Vamos a agregar otra clase. Te vamos a empezar con la superclase empleado. Vamos a crear un proyecto y lo vamos a llamar polimorfismo. Igual vamos a ir creando paquetes para ir almacenando las clases que están relacionadas. Se la vamos a llamar, pues calcular salario, la vamos a llamar sistema de nómina. Estoy con clase y es paquete. A ver, el paquete. Dentro de este paquete vamos a crear la clase empleado. Empleado, como les mencioné, tiene el atributo nombre. Este lo vamos a hacer, bueno, declarar de tipo string, cadena. Recuerden que los atributos los declaramos como privados. Vamos a generar el constructor
Y método getter y setter para empleado, para el nombre. Y ahora el getter y setter. Lip, Dígame. le iba a preguntar sobre el programa. Es que cuando yo lo descargué solo me daba para 30 días y ahora ya no puedo ir al par de usted porque me pide que lo vuelva a descargar y todo lo, digamos que todo lo que he hecho anteriormente ya no lo podría ver otra vez. Es que descargó la versión de prueba. Hay otra, es el Community, esa no necesita, no hay días de prueba, usted lo puede utilizar, ¿verdad? Lo puede utilizar el tiempo que desee. Es más abajo, de ahí donde lo descargó, se desplaza para abajo y ahí va a encontrar la otra versión Gracias, Lip. para que lo descargue. Sí, ahorita va a ser difícil, ¿va? Porque no va a poder generar el constructor, ni lo getter y setter, entonces allí sí sería difícil que vaya a la par, pero puede ir tomando algunas notas, ¿verdad? Tenemos los atributos, nombre de la clase, quizás los métodos, el método específico de cada clase. Vamos a generar el método getter y setter. Y se nos decía que esta clase tiene un método abstracto llamado calcular salario. Entonces, el encabezado para declarar el método abstracto va el modificador de acceso, que en este caso sería public. Luego va la palabra clave abstract. Luego el tipo de, el tipo de dato que va a retornar o void, si no retornaría, pero en este caso nos va a retornar el salario, el cálculo del salario. Entonces sería de tipo double. Entonces, en este orden, modificador de acceso, la palabra clave abstract y el tipo de dato o void. Y luego el nombre del método. Les mencionaba en clase anterior que un método abstracto pues no tiene implementaciones, o sea, no tiene instrucciones, no abrimos ni cerramos llaves. Después de los paréntesis lo que escribimos es punto y coma, porque este no, no va a llevar instrucciones. De aquí la clase pues ahí está marcando el error. Como la clase no está declarada como abstracta, entonces no podemos tener ese método abstracto. Entonces debemos declarar la clase como abstracta. Entonces, después del modificador de acceso iría la palabra clave abstract, luego class y el nombre del empleado, en ese orden. Después del modificador de acceso, perdón, siempre va a ir la palabra clave abstract. Ahora sí ya tenemos el método abstracto, ya no nos está generando error. Entonces ahora vamos con el método que nos permita imprimir en pantalla los valores que se obtengan. Dígame. Se puede agregar la palabra desde un inicio cuando creamos la clase o siempre al final cuando ya lo ponemos el public. No se puede hacer desde el inicio. Ahorita, bueno, yo no lo hice para que miraran que, o sea, que si tenemos este método que nos genera error, si no declaramos la clase como abstracta,
debemos de hacerlo. Pero sí, desde el inicio, si nosotros ya sabemos que esa clase tiene un método abstracto, pues ya de una vez la declaramos como abstracta. Entonces no hay un orden ahí. Lo puede ser al inicio o al final. Ok, está bien. Bueno, les mencionaba que, bueno, en la clase Object tenemos el método toString, que este nos retorna una cadena. De este lo podemos utilizar porque este ya, bueno, lo podemos heredar de la clase Object. Entonces, perfectamente lo podemos implementar y este método toString siempre va a retornar un valor, que eso nos devuelve una cadena. Entonces siempre va a ser string. De aquí, bueno, en la clase Object no tiene ninguna instrucción. Entonces aquí esto no nos estaría heredando nada. Pero aquí con el super.toString toString estamos indicando que le hacemos llamado desde otra clase. Entonces aquí este no es necesario que vaya este super. Recuerden, este sería un método abstracto, el de calcular salario. Ahora nos vamos al método toString. Hay varias formas de mandar a imprimir, de retornar una cadena. Ya lo hemos hecho de una forma. También podemos utilizar un formato que sería con la clase string. De ahí va la palabra, el método format, punto format. Y aquí sí tendríamos como que estuviéramos utilizando el método printf con formato. Entonces aquí especificaríamos el formato, que en este caso sería S, porque es una nombre, es string. Entonces iría el porcentaje S. Y aquí ya no utilizaríamos el más de concatenación, sino que igual que en el método printf, utilizamos la coma para separar argumentos. Y le hacemos el llamado al método get nombre empleado. Esta es una forma. Y la otra, pues, como lo hemos hecho normalmente, aquí nos va a generar error, ¿verdad? Porque no pueden haber dos return. Le vamos a poner en un comentario. Bueno, lo vamos a dejar así. Y esta sería otra de las formas. Entonces ya tenemos la superclase de empleado. Y esta superclase es abstracta porque tiene el método abstracto para calcular salario. En las subclases vamos a completar esta parte. Pues esta clase está incompleta.
Ahora vamos a crear la clase, una de ellas era empleado asalariado. Vamos a crear esa clase. Esta clase extiende o hereda de empleado. Y tenía el atributo de, perdón, de salario mensual. El salario, bueno, ahí puede llevar centavos, lo declaramos como doble. Ahora vamos a generar el constructor. Recuerden, supernombre son los atributos de la superclase. Miren, me coloqué afuera de la clase. Fuera de la clase, lo único que podemos escribir son comentarios. Ustedes miran aquí siempre, bueno, aunque ya generamos el constructor, siempre ahí nos está marcando el error porque ya que debemos de completar lo que empleado no tiene, el calcular salario lo debemos de implementar para completar la clase. Entonces, por eso nos está marcando el error. Por ahí le dice, ¿verdad? Que hay que implementar el método abstracto, calcular salario que está en empleado. Entonces, por eso ahí nos sigue marcando el error. Aquí ya no es para implementarla, no lo hacemos en override aquí, sino que implement. Ahí tenemos calcular salario. Ya se nos quitó el error. Este método nos va a retornar el salario mensual. Entonces, retornamos get salario mensual. Y ahora sí, ¿verdad? También implementamos o heredamos el método toString. Super.string nos contiene el nombre del empleado.
Y aquí vamos a concatenar y vamos a mandar a imprimir el salario mensual. Vamos a dar un salto de línea. Invocamos el método get salario mensual. De ahí ya estaría la clase empleado asalariado que extiende de empleado. Tenemos al empleado por comisión también, que es otra de las clases de esta jerarquía. Entonces la vamos a crear. Empleado por comisión. También extiende de empleado. Este empleado por comisión tenía dos atributos, que eran las ventas que realizaba y el porcentaje de comisión. De los dos los vamos a dejar como tipo doble, porque ventas pues, van los centavos y el porcentaje pues puede ser 5.2, 1.1, entonces puede llevar decimales. Ustedes pueden darle el nombre que quieran, veo lo escribo completo para relacionar a qué se refiere. Pero hay personas que declaren B y R, que sería venta realizada. Aquí sería el porcentaje de comisión. Estos son los dos atributos o variables de instancia. De ahora generamos el constructor. Aquí seleccionamos los dos. Y ahora el método getter y setter para cada atributo. Ahora vamos a implementar el método abstracto de la clase empleado. Calcular salario. Aquí vamos a multiplicar. Aquí no importa el orden. ¿Qué porcentaje de comisión por la venta realizada? Si escriben venta realizada al inicio, bueno, siempre nos va a dar el mismo resultado. Entonces, esta va a ser la tarea del método calcular salario.
Recuerden que aquí en el polimorfismo es varias formas que realizan la tarea. En este caso, el método calcular salario. En empleado asalariado hace su cálculo. Ahora en empleado por comisión realiza su cálculo también, pero con instrucciones diferentes. Bien, aquí está diferente y en empleado por comisión, pues ya el cálculo es de otra forma. Entonces, por ahí va el polimorfismo, el mismo método, se comporta de diversas maneras. Entonces, ahora vamos a implementar el método TOESTRI. Vamos a mandar a imprimir, aparte del nombre que ya está heredado, las ventas realizadas, invocamos el método GET y el porcentaje de comisión. Invocamos el método GET porcentaje de comisión. Que estaría completa la clase empleado por comisión. Tenemos también, bueno, aparte de empleado asalariado y empleado por comisión, tenemos el empleado por hora, que es parte de esta jerarquía también. Empleado por hora. También, bueno, extiende de empleado. Aquí necesitamos, bueno, las horas que ha trabajado el empleado y también cuánto le pagan por cada hora. Entonces va a tener esos dos atributos. Vamos a dejar como, como entero las horas trabajadas. Y el pago por hora. Ahora generamos el método constructor. El constructor también es un método especial. Y generamos el método getter y setter. Seleccionan los dos atributos. Aquí están los dos parámetros para los atributos propios de esta clase.
Ahí está método GEGISEC para horas trabajadas, GEGISEC para pago por hora. Implementamos el método calcular salario. Vamos de una vez a implementar el método TOESTRING. Si ustedes observan, van en Implements, no nos aparece el método TOESTRING. Igual aquí, cuando usamos el override, aquí no nos aparece visible el método que estamos implementando de la clase empleado. Aquí va a retornar, calcular salario, vamos a multiplicar horas trabajadas por pago por hora. Y en TOESTRING agregamos la información específica de empleado por hora. Sería horas trabajadas get horas trabajadas. Sería el método. Ahora sería el pago por hora. Get pago por hora. Ya tenemos completa la clase empleado por hora. Les mencionaba que íbamos a agregar otra clase, otro nivel, que sería el empleado base más comisión, que sería un empleado por comisión. Vamos a agregar esa clase. Empleado base más comisión va a extender directamente de empleado por comisión. Me le digo directamente de empleado por comisión e indirectamente de empleado. Va a heredar el nombre. Entonces, este empleado va a hacer más comisión, hereda indirectamente de empleado el nombre y directamente de empleado por comisión
va a heredar las ventas realizadas y el porcentaje de comisión. Y el empleado base más comisión, pues tiene un salario base. Entonces le vamos a agregar ese atributo. Sería double. Salario base. Generamos el constructor. Ya nos aparecen los parámetros, bueno, de los atributos que va a heredar de las otras clases. Y método getter y setter. Y exec para el salario base. Implementamos el método calcular salario. Ahí estoy fuera de la clase. Fuera de la clase no nos aparece nada. Igual vuelvo otra vez. Ahí. Aquí no estoy. ¿Por qué no aparece? Porque estoy tratando de implementar. Y aquí está, es con el override. Porque aquí ya empleado por comisión ya implementó el método. Aquí está, calcular salario. Aquí ya no se hereda el cálculo de salario de empleado por comisión, que es el cálculo porcentaje por las ventas realizadas. Entonces, como tiene un salario base, se lo vamos a sumar. Y aquí sería más que salario base. Otra forma diferente que se va a comportar este método. Otro cálculo diferente. Entonces ahora implementamos el método toString. Concatenamos para mostrar la información del salario base. Aquí en esta clase están visibles todos los métodos de empleado por comisión. Y ya tenemos la clase empleado base más comisión. ¿Alguna duda hasta el momento? Bueno, entiendo que ninguna. Entonces vamos a empezar la clase de prueba, o sea, la clase principal.
Aquí declaramos el método main. Les mencionaba en la clase anterior que cuando utilizamos el polimorfismo siempre va a tener un arreglo de referencia, un vector de referencia que van a hacer referencia a cada subclase de la jerarquía. Entonces tenemos 4 subclases. Tenemos 4 subclases, entonces vamos a decir que sea de longitud 4 el arreglo vector. El arreglo debe de ser de la superclase, ¿va? Tipo de superclase. Aquí lo que va es corchete, ¿va? Porque es un arreglo. Y la longitud 4. Uno para cada subclase, va elemento para cada subclase. Está marcando error ahí, pero ya tengo el tipo. Ahora vamos a inicializar cada elemento del arreglo. Hay varias formas de inicializarlo. Lo vamos a hacer de esta forma. De empleado, elemento 0. Se lo vamos a asignar al em, empleado asalariado. Va el new aquí. De aquí definimos los valores que espera recibir la clase empleado asalariado. Es el nombre del empleado. Que no lo- Y tenemos no me acuerdo cuál es, el empleado asalariado tiene el salario mensual. Estoy con este que me está tirando y tiene el tipo, el nombre. Me está diciendo que lo pase con paréntesis, pero no. Ahí este lleva el corchete. Vamos con el elemento 1.
El empleado por hora espera recibir el nombre, las horas trabajadas y el pago por hora. Sería la hora extra. El elemento 2, empleado por comisión. El nombre, lleva el empleado por comisión. Venta realizada y porcentaje de comisión. Y el último sería el elemento 3 para el empleado base más comisión. La venta realizada, el porcentaje de comisión y el salario base. Ahí estarían los valores que espera recibir el constructor de cada uno de las subclases.
Vamos a mostrar esa información. Entonces, por ahí nos quedamos hoy. Voy a ir a revisar ese error que está marcando ahí. Y estudien, creo que ahí hay información del operador instancia. Entonces estudien esa partecita. Ok, continuamos mañana. ¿Tienen dudas? No, Lick, pero haciendo otro sería mucho mejor. No creo, Lick. Es bastante. Sí, les dije al inicio que bueno, lo que es ya ejercicio de herencia, como no es solo una clase, como lo habíamos hecho anteriormente, aquí ya son varias clases, entonces sí son un poco largos. Entonces ahorita no hemos terminado el primero todavía. Entonces sí vamos a hacer otro ejercicio, siempre utilizando el polimorfismo. Ya mañana vamos a empezar otro. Le digo empezar porque, como les digo, son largos. A veces, miren, no nos ajustó para un ejercicio en la hora. Entonces, continuamos mañana. Feliz tarde. Listo, Lick, nos vemos. Nos Buenas vemos. tardes. Feliz tarde, Nos Lick. vemos, Lick. Feliz Gracias día. igual. Nos vemos. Gracias igual. ¡Feliz día, Lick! Adiós, Lick. Gracias igual. Adiós. Cuídese, Lick, tenga una buena tarde. Gracias igual usted.